Si alguna vez alguien se ha preguntado por qué los impuestos son, bueno, tan complicados, no es el único. Hoy vamos a meternos de lleno en este mundo de la política fiscal para ver que en realidad es mucho más enredado de lo que parece a simple vista. Y para arrancar, ¿qué tal si nos vamos a una historia real de los años 90? Una que dejó a más de un economista rascándose la cabeza y que nos pone sobre la mesa justamente esa pregunta. A ver, esto es fascinante. Son como el día y la noche, ¿no? Por un lado, en el 90 se pone un impuesto a los lujos, y la idea era clara, que los ricos pagaran más. Pero ¡pum! El efecto fue totalmente el contrario. Se perdieron empleos para la gente de a pie. Y luego, unos años más tarde, se hace lo opuesto. Se bajan los impuestos a las ganancias y la recaudación sube. O sea, ¿cómo se explica esto? Parece que no tiene ningún sentido. Bueno, para resolver este acertijo hay que ir a la base de todo. Hay que entender los principios fundamentales que le dan forma a cualquier sistema de impuestos. Así que vamos a ver el por qué. Básicamente, cualquier sistema fiscal se puede analizar desde 3 puntos de vista clave. El primero de estos es el principio de responsabilidad. Seguro se ha oído de otra forma. El que usa paga. La lógica es súper simple, ¿no? Si alguien se beneficia directamente de algo, pues debería ayudar a pagarlo. El ejemplo más clásico de todos son las carreteras. ¿Por qué pagamos peajes o impuestos en la gasolina? Bueno, porque se supone que ese dinero va para mantener las calles y autopistas que usamos. Tiene todo el sentido del mundo. Y miren este caso, que es increíble, el del estadio de béisbol de San Francisco. Los votantes dijeron no 4 veces a la idea de usar dinero público para construirlo. ¿Y qué pasó? Un grupo de inversionistas privados dijo, ok, lo hacemos nosotros. Y vaya que les funcionó. El estadio fue un éxito total, lo que demuestra que este principio de el que lo usa lo paga puede funcionar incluso en proyectos gigantescos. Ok, segundo principio, la equidad. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque claro, todo el mundo está de acuerdo en que los impuestos tienen que ser justos. Pero, ¿qué es justo? ¿Significa que todos paguemos el mismo porcentaje sin importar cuánto ganemos? ¿O significa que quienes tienen más capacidad de pago deberían contribuir con una porción mayor? Uf, ese es el debate de nunca acabar. Y para entenderlo mejor, miren esta tabla, es clave. Tenemos a alguien que gana 100,000 y paga 15,000 de impuestos, y a otra persona que gana 50,000 y paga 10,000. A primera vista uno diría, bueno, el que gana más paga más en dólares. Y es verdad. Pero, ojo, si sacamos la cuenta, el que gana más está pagando una tasa del 15%, mientras que el que gana menos paga una del 20%. Eso es un impuesto regresivo, y es uno de los puntos más calientes en cualquier discusión sobre justicia fiscal. De hecho, esta discusión no es nueva. Ya en el siglo XIX, un economista llamado John Ramsay McCulloch lo decía muy claro. Para él, en el momento en que se deja de cobrar a todos el mismo porcentaje, es como estar en un barco sin timón ni brújula. Se abre la puerta a que todo sea subjetivo. Y llegamos al tercer principio, la eficiencia. Esto suena técnico, pero la idea es muy directa. Un sistema de impuestos tiene que ser lo más simple posible, que no sea un dolor de cabeza ni para el gobierno ni para la gente. Y sobre todo, que no termine generando efectos secundarios raros, como que la gente se ponga creativa para no pagar, o peor, que aparezcan mercados ilegales. Muy bien, ya tenemos los 3 principios básicos: responsabilidad, equidad y eficiencia. Ahora veamos qué herramientas tienen los gobiernos en su caja para cobrar esos impuestos. Si tomamos el caso de Estados Unidos como ejemplo, el panorama es bastante claro. La tajada más grande del pastel, casi la mitad, viene directamente del bolsillo de la gente, del impuesto a la renta individual. Después, una buena parte, como un tercio, son los impuestos para la seguridad social. Y dato interesante, los impuestos a las grandes empresas son una parte más pequeña de lo que muchos creen. Pero, ¿qué pasa cuando se diseña un impuesto que choca de frente con ese principio de eficiencia que mencionamos? Pues, para eso tenemos un ejemplo perfecto, una historia con moraleja y todo que pasó en Nueva York con los cigarrillos. La ciudad de Nueva York decidió subir muchísimo el impuesto a los cigarrillos. La intención era doble, que la gente fumara menos y recaudar más dinero. ¿Qué pasó en la realidad? Bueno,
Las ventas legales, se fueron al piso, cayeron más de la mitad. Pero no fue porque la gente dejara de fumar en masa, fue porque se creó un mercado negro enorme para vender cigarrillos sin pagar el impuesto. Entonces, la gran lección de esta historia es que un impuesto de este tipo hace mucho más que solo subir el precio de un producto. Cambia por completo el comportamiento de la gente, tanto de los que compran como de los que venden. Y como vimos, puede crear un incentivo gigantesco para irse por la vía ilegal. Y todo esto nos lleva, casi sin querer, al que es quizá el debate más importante de todos cuando hablamos de impuestos. ¿Qué relación hay entre las tasas que se cobran y el crecimiento de la economía? Y en el centro de esta discusión hay una teoría muy famosa, que, curiosamente, nació de la forma más casual que se puedan imaginar, dibujada en una servilleta en un restaurante. Esta es la famosa curva de Laffer. La idea es bastante intuitiva. Imaginen que hay un punto óptimo. Si los impuestos son del 0%, el gobierno no recauda nada, obvio. Pero si son del 100%, ¿quién va a querer trabajar si le quitan todo? Nadie. Así que el gobierno tampoco recaudaría nada. La teoría dice que en algún punto intermedio está ese punto dulce donde se maximiza la recaudación. Si uno se pasa de ese punto, aunque suba la tasa, la recaudación total empieza a bajar. Y con esta idea en mente, volvemos al misterio del principio. ¿Recuerdan? Los que apoyan la idea de bajar impuestos, los supply-siders, dirán, ahí está la prueba. El recorte de 1997 lo demuestra. Pero los críticos responden, un momento, no es tan simple. Para ellos la pregunta clave es, ¿en qué punto de la curva estamos? Porque la economía no es un laboratorio. Hay 1000 cosas pasando al mismo tiempo que pueden afectar el resultado. Entonces, después de analizar todo esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Existe el sistema de impuestos perfecto? Pues si miramos la historia, parece que la respuesta es un rotundo no, o al menos nadie la ha encontrado todavía. Miren nomás la tasa impositiva máxima en Estados Unidos. Ha sido una auténtica montaña rusa. Empezó en un 7%, llegó a un increíble 94% en tiempos de guerra y ha subido y bajado desde entonces. Claramente no hay un consenso. La conclusión parece ser que la política fiscal es, en esencia, un acto de equilibrio constante. Es un tira y afloja entre ser justo, ser eficiente y, bueno, la necesidad básica de recaudar fondos para que el gobierno funcione. Y todo esto en un escenario global donde los países compiten entre sí para ver quién ofrece las mejores condiciones. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para pensar. Si llegara un punto en el que tener un sistema súper simple y eficiente fuera en contra de hacerlo perfectamente justo, ¿qué principio debería pesar más?